Decíamos entonces que hay tres vías de activación de complemento, ¿verdad? Que vimos en el video anterior, que es la vía clásica, la vía alternativa y la vía de la lectina, que es capaz de unirse a manosas. Eso fue lo que vimos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuáles son las formas en que se activa cada vía? Bueno, la vía clásica dijimos que se activa por la unión del elemento C1 inactivo a la región constante de un anticuerpo IgM o IgG que esté formando un inmunocomplejo en ese momento con el antígeno. Mientras que la vía de la lectina se activa principalmente por la unión de un elemento C1 inactivo o parecido a C1, una lectina, que se une a manosas presentes en los microorganismos, hongos, bacterias, etc. La vía alternativa es capaz de activarse gracias al factor D, que es otro de los componentes del sistema de complemento, pero de la vía alternativa, y que es capaz de pues convertir a la unidad C3, al elemento C3, en sus componentes, ¿verdad? Es capaz de separarlo, ¿verdad? Producir C3 convertasa. Entonces ese factor D es capaz de eso, y también pues esta vía alterna se activa gracias a componentes que se encuentran en la pared celular bacteriana, el lipopolisacárido bacteriano, por ejemplo, las endotoxinas, enterotoxinas, etcétera. Un montón de tipos de componentes que son altamente cargados y que pues son capaces de convertir al elemento C3 en C3A y C3B, para que el C3B vaya a formar en algún momento la C5 convertasa, ¿verdad? Y así se activan en cascada el resto de componentes de complemento. Bueno, esta otra parte es un poco más... ya hemos visto un poco cómo se activa el sistema de complemento a través de cada una de las vías, pero ahora imagínense ustedes, ¿verdad? Si el complemento una vez activado se mantuviera activo por siempre, ¿verdad? Y se activara mucho y no hubiera forma pues de frenar su activación, ¿verdad? O de regular. Entonces existen diferentes vías que ayudan a regular a las vías del complemento, ¿verdad? Diferentes elementos que ayudan como a frenar un poco, de manera que que esta respuesta inmunológica pues no nos vaya a destruir completamente, ¿verdad? Todos los tejidos del cuerpo. Aquí esta parte está explicada de una manera pues más en forma de texto para que ustedes la lean. Yo voy a pasar un poco más directo hacia una imagen, perdón, hacia esta imagen, en donde tenemos como un resumen de la regulación del sistema del complemento. Entonces viene pues un poco cómo es esa regulación a través en cada vía. Entonces, por ejemplo, en la vía clásica de complemento, en donde recordamos que el factor C1 se está uniendo a complejos inmunes, a los anticuerpos, a la región constante, y allí se empieza a activar. Una forma de inhibir su activación es a través de una molécula que se llama C1INH, de inhibidor, C1 inhibidor. Entonces, ¿qué es lo que hace este inhibidor? Bueno, se une al complejo C1, ¿verdad? Al elemento C1, y causa que se disocie de C1Q, que es como uno de los subcomponentes del C1, y esa disociación impide la activación. Entonces así se logra pues evitar un poco la activación constante de la vía clásica de complemento. De hecho, cuando hay personas que tienen una deficiencia ya congénita, ¿verdad? Genética de este inhibidor, ¿verdad? Suelen presentar un cuadro que se llama angioedema hereditario, en donde la persona, ¿verdad? Pues en algunos momentos presenta crisis de inflamación, ¿verdad? Con mucho angioedema, edema en los vasos sanguíneos, ¿verdad? En el tejido, que se le manifiesta ahora como una hinchazón importante, que muchas veces sucede en la cara, y sucede en crisis, ¿verdad? A esas personas le dan crisis, y cuando los investigan lo que tienen es pues un déficit del inhibidor, ¿verdad? Del complemento, del C1.
Bueno, el siguiente punto de control va en la vía clásica, pues va a ser evitar la formación de la convertasa de C3 o la C3 convertasa. ¿Se acuerdan, verdad? Que era muy importante para convertir el C3 y un montón de moléculas de C3 en C3A y C3B para que C3B pueda continuar en la cascada del complemento. Entonces, evitar formar este complejo enzimático se logra a través de varias formas, ¿verdad? Una de ellas es a través de un inhibidor que se pega al C4B y evita entonces que al C4B se le pegue el C2A para formar la convertasa. Entonces, este inhibidor que se llama C4B-BP, que significa proteína unidora de C4B, impide la unión del C2A al C4B para producir la C3 convertasa. Y entonces no hay C3 convertasa en cantidad suficiente y no se produce pues C5 convertasa, ¿verdad? Para después seguir en la cascada del complemento. Y pues otra forma es a través del factor I, que también pues me ayuda más bien también a inhibir pues la unión de este complejo C3. Y pues ¿cómo lo hacen? Lo hace a través de tomar estos elementos, ¿verdad? Y convertirlo más bien partirlo en otros elementos C4C, C4D, que ya no son funcionales, ¿verdad? Ya no logran formar parte del complejo enzimático convertasa S3. En la vía alterna también hay una C3 convertasa, ¿verdad? Que también podría ayudarnos a formar, a seguir en la cascada de la coagulación para formar C3B. Pero ¿qué pasa? En la vía alterna también tenemos un regulador importante, bueno, varios en realidad, que son la molécula CR1, la molécula de MSP y el factor H. Todos ellos pues son proteínas que se unen al C3B y entonces esa unión impide, ¿verdad?, la formación de C3 convertasa. No se puede unir el factor B a la C3B para formar C3 convertasa. Entonces tampoco se puede seguir en la formación del complejo de ataque a membrana. Y entonces también aquí el factor I vuelve a hacer lo mismo, ¿verdad? Pues llega y se une a C3B y lo inhibe. Y también puede partir a las moléculas en más partes para evitar que se unan y formen otra vez C3B. Entonces todo eso pues son mecanismos para inhibir en este caso la vía alterna. Cuando ya se ha ensamblado la C3 convertasa por la vía clásica o por la vía alterna, pues ya, si ya eso sucedió, pues hay otras formas de regular la respuesta, la activación de los pasos subsiguientes en la cascada de complemento a través de otros mecanismos, como puede ser principalmente el factor H, ¿verdad? Que pues provoca una disociación, las parte a la C3 convertasa, evitando su funcionalidad, ¿verdad? Hay otros mecanismos también que ayudan, pero yo quiero, bueno, más importante que se aprendan que es el factor H, que viene en el libro, ¿verdad? Esos otros tal vez pues no se mencionan tanto en el libro. Entonces, eso lo que hace este factor, pues es partir de la C3 convertasa, ¿verdad? Y pues ya cuando están partidas, el factor I puede llegar y terminar de despedazarlas para que no se formen esos complejos enzimáticos. Y bueno, finalmente, si ya se formó el complejo de ataque a membrana, ¿verdad?, ese poro, etcétera, o se está formando, pues hay otra forma de regulación que es la proteína S. La proteína S va a impedir que se inserte algunos componentes en el complejo de ataque a membrana, ¿verdad? Entonces la proteína S impide que se inserte el componente C5b, C6 y 7, ¿verdad? Entonces el complejo de ataque a membrana se queda incompleto, no se forma. Y si no actúa la proteína S, era porque pues está favoreciendo la formación del complejo, era porque hay allí
bueno, se está activando más el complemento. Entonces hay otros factores que pueden activarse para inhibir, como son el factor homólogo, el factor de restricción homólogo, el inhibidor de membrana de lisis reactiva, etcétera. Hay varios, pero bueno, no me interesa tanto que se aprendan estos nombres, sino que lo que me interesa es que ustedes sepan que aunque ya se esté ensamblando todo el complejo, hay un paso final de regulación que es la adición del último componente, que es el C9, para formar el complejo de ataque de membrana, ese poro. Entonces, ¿qué pasa? Si no se forma el C9, si el C9 no se inserta, la lisis que está sucediendo es demasiado lenta. Entonces se ocupa el C9 para que la lisis sea muy rápida. Entonces, una forma de regular ese ataque a membrana es con evitar que se una el C9. Entonces hay varios inhibidores, ¿verdad? Estos no hay que aprendérselos, que evitan que el C9 se una, ¿verdad? Entonces se forma un poro incompleto y la lisis es muy lenta. Entonces es una forma también de regular la activación del sistema de complemento. Bueno, yo aquí les voy a dejar una tablita de resumen muy importante, ¿verdad? Para que les puede ayudar mucho a estudiar, donde se resume, ¿verdad?, cuáles son los factores activadores de cada vía, los componentes más importantes de cada vía, cómo está formada la C3 convertasa y la C5 convertasa en cada una de las vías, aunque esto no me interesa a mí que ustedes sepan pues cómo están formados todos los componentes. Yo no sé si en microbiología a ustedes pues les esperan aprendérselo, pero a mí me basta con que sepan que existe la C3 convertasa y que es diferente, está compuesta de manera un poco diferente en las vías, y también la C5 convertasa, más bien cuál es la función de ellas, y que también puede ser compuesta de elementos distintos en cada una de las vías. La función específica de cada vía, sí, y los reguladores, pues más o menos lo más importante tal vez en cada una de las vías. Luego, para no ser más larga esta charla, pues aquí también vamos a tener unas diapositivas con más texto en donde explica un poco más de las actividades biológicas de complemento, ¿verdad? Las principales actividades. Aquí yo voy a pasar un poco rápido sobre ellas, ¿verdad? Recordar que el complemento es capaz de unirse a los microorganismos y opsonizarlos, o bien formar el complejo de ataque a membrana, que eso es lo más importante, y esa opsonización pues hace que la fagocitosis sea mucho más efectiva, y el complejo de ataque a membrana produce la lisis de las bacterias. También los factores de complemento que son solubles, aquellos que son tipo A, ¿verdad?, que no pasan a formar el complejo de ataque a membrana ni forman complejos enzimáticos, esos que se liberan, ¿verdad?, a la sangre, son capaces de funcionar como anafilotoxinas, ¿verdad? Entonces son capaces de provocar la desgranulación de mastocitos y de otros granulocitos. Pueden provocar también edema de los vasos sanguíneos, salida de líquido al tercer espacio, ¿verdad?, aumento de la permeabilidad vascular. A nivel de músculo bronquial, pues pueden aumentar la contracción del músculo liso bronquial, ¿verdad?, y producir pues problemas para respirar, ¿verdad?, como en un choque anafiláctico. Entonces, pues esto puede suceder obviamente de manera muy severa en personas en donde la regulación de la activación de complemento es muy mala, pero por lo general, ¿verdad?, de manera normal, estas activaciones, ¿verdad?, que están sucediendo, estos efectos de anafilotoxinas, pues son moderados, ¿verdad?, en una persona que tiene la regulación del sistema de complemento normal, efectiva, ¿verdad?, actuando normalmente. Pues ya dijimos también, ¿verdad?, que otra de las actividades biológicas de complemento es la quimiotaxis. Ya sabemos que es quimiotaxis, ¿verdad?, es la atracción a través de sustancias químicas de células del sistema inmunológico o no del sistema inmune también. Y en este sentido quería comentarles que la subunidad C5A, ¿verdad?, cuando se separa la C5, ¿verdad?, a través del complejo C5 convertasa o convertasa de C5, que me produce una subunidad C5A pequeñita, ¿verdad? Esta, además de ser una anafilotoxina, como vimos antes, también tiene capacidad quimiotáctica. Y bueno, aquí hay otros elementos pues también que son capaces de
de quimiotaxis. Pero en la C5A también produce un aumento de la citoadherencia, y también una cosa importante también que pueden aumentar el efecto de la salida de especies reactivas de oxígeno, ¿verdad? Que ya sabemos que suceden pues durante el estallido respiratorio, por ejemplo en los neutrófilos, y entonces eso pues daña los tejidos también, ¿verdad? También daña a las bacterias, pero también daña a los tejidos. Otra cosa importante, ¿verdad? Que el complemento funciona como una interfase que produce un link, ¿verdad? Liga o une a la respuesta inmune innata con la adaptativa, sino nada más, por ejemplo, veamos, ¿verdad? Cómo la formación de anticuerpos de complejos inmunes pues me activa el complemento, como vimos a través de la vía clásica. Además de que los componentes solubles del complemento son capaces de amplificar la respuesta del efector de linfocitos T, ¿verdad? También la respuesta de anticuerpos dependiente de linfocitos T también, ¿verdad? Entre otras, ¿verdad? Entonces vemos que está pues muy ligado el complemento, ¿verdad? A la unión entre la respuesta innata y adaptativa. Y también la fagocitosis, que es parte de la respuesta innata, pues es mejor, ¿verdad? Esa fagocitosis si el complemento pues está actuando. La otra actividad que ya hemos visto, ¿verdad? Es que cuando se han formado complejos inmunes entre el anticuerpo y su antígeno, ¿verdad? Y esto es susceptible de ser marcado por el complemento, ¿verdad? Por ejemplo, por C3A o C3. Y entonces se va a unir, y esta opsonización va a hacer que sean más fácilmente fagocitados esos complejos inmunes y se remuevan de la circulación. Y esos complejos inmunes, el problema, como les decía antes, es que se depositan sobre los vasos sanguíneos produciendo inflamación, vasculitis. Sobre otros tejidos se pueden también depositar, inclusive también sobre la membrana glomerular, produciendo daño al riñón, ¿verdad? Entonces por eso es peligroso. Y es importante que sean removidos gracias al complemento también. Y bueno, aquí les dejo un resumen en este cuadrito de los efectos biológicos más importantes producidos por el complemento, que ya básicamente hablamos de todos ellos. Aquí viene más o menos cuáles son los elementos de complemento que son más importantes en relación con cada una de estas actividades. ¿Se los tienen que aprender de memoria? Pues no hay que aprenderse de memoria, pero vean algo interesante, ¿verdad? O sea, mucho de lo que es la reacción inflamatoria, ¿verdad? La quimiotaxis, el aumento de la permeabilidad vascular, etcétera, ¿verdad? La activación de las células del sistema inmune, ¿verdad? Etcétera. Vean que está a cargo casi que de los mismos, ¿verdad? Tal vez las más importantes son la C3A y la C5A, ¿verdad? Estos elementos C3A y C5A son claves, ¿verdad? Para las funciones, efectos biológicos en cuanto a reacción inflamatoria del complemento. Entonces, pues sí, hay otros, ¿verdad? Que participan, como el BB, el C3C, ¿verdad? Pero en realidad lo más importante son el C3A y el C5A, ¿verdad? Ellos son anafilotoxinas y además pues participan en la quimiotaxis de manera muy importante. Después, en la opsonización, ver que el elemento tal vez más importante es el C3b. ¿De acuerdo? Así como para la neutralización de virus, para la solubilización y depuración de inmunocomplejos también el C3b. Entonces, a nivel de reacción inflamatoria, quimiotaxis, etc., el C3A y el C5A. Y para la opsonización, neutralización de virus y depuración de inmunocomplejos, el C3b. Y la lisis celular, ¿verdad? Obviamente va a estar a cargo del complejo de C5 hasta C9, ¿verdad? Que forman el complejo de ataque a membrana. Esta diapositiva, pues, me gustaría que la lean, más que todo como para saber que pues hay diferentes células y tejidos en el cuerpo que presentan receptores para el complemento, y nos explica por qué esas células, ¿verdad?, son activadas y se les da una señal para cumplir ciertas funciones cuando el complemento está activado, ¿verdad?, por una bacteria, por un virus, por lo que sea, por alguna de las vías. No me interesa tanto como es que se aprendan esta de memoria, ¿verdad? Pero sí tal vez darle una leída, ¿verdad? Para
para ver, ¿verdad?, cómo esos receptores, ¿verdad?, que se encuentran en esas células son activados por el complemento, ¿verdad?, para cumplir ciertas actividades. Bien, y ya vamos a terminar. Ya nos queda menos. Vamos entonces a hablar un poco del déficit del complemento. Vamos a dejar esto tal vez para un video más que sea muy cortito sobre las alteraciones del complemento y cómo se manifiesta esto un poco en la parte clínica. Es muy poquito lo que queda.